muchas veces te has sentido de pronto abatido o abatida, de pronto sin fuerzas, de pronto como que las cosas se han secado. Algunas veces de pronto has pasado por temporadas o épocas de rebeldía, sea una rebeldía activa de frente o una rebeldía pasiva, que realmente ambas son desobediencia a Dios. ¿Sí? Quiero que me acompañes, por favor, al Salmo capítulo 32. Permíteme leértelo y poder analizar este pasaje en un breve tiempo. Amén. Salmo 32 se titula Perdonado. Se titula también en otras versiones Dichosos los que son perdonados. Versículo 1 dice: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Es decir, que en un momento, en un tiempo, nosotros hemos atravesado por rebeldía, pero la palabra le llama dichosos, aquellos que reciben el perdón de Dios. Dice así, versículo 2, qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Es decir, cuando ellos reconocieron su pecado delante de Dios, no se taparon, ¿verdad? Simplemente dijeron, este soy yo, Señor. Sí, es verdad, yo hice esto, yo hice lo otro. Le saqué la lengua a sutano, a fulano. De pronto lo miré mal, qué sé yo. Pecado, cualquiera que sea el pecado. Amén. Versículo 3 dice, todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados. Fíjate lo que el rey David está sacando, digamos que destapando de la olla. Dice, todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba, cada vez más me debilitaba, dice. Hay aquí de pronto dentro de nosotros, ¿verdad? Alguien que de pronto siga orando sin confesar su pecado, hacer como que nada ha pasado. Dice la palabra de Dios aquí, que cuando nosotros hacemos eso, nos debilitamos cada vez más y más, y en vez de que sea un momento íntimo con Dios donde te fortalezcas, terminas más debilitado y más confundido. Esto pasa cuando nosotros queremos hacer de cuenta, hacernos de la vista gorda y no reconocer nuestro pecado delante del Dios Altísimo, ¿ok? No se trata de taparnos ni de apariencias, se trata de desnudarnos, ¿verdad? Desnudar nuestra vida delante de Dios, nuestra alma delante de Dios, reconociendo lo que entre comillas creo que fallé, cuando realmente la oración de arrepentimiento es yo fallé, Señor, perdóname. No es si es que te he fallado, como muchos de nosotros hemos cometido ese error, sino que sí, verdad, te fallé, Padre, yo fallé, en verdad yo pensé mal, en verdad yo hablé mal, en verdad yo actué mal. Pecados de pensamientos, pecados de obra, pecados que omitimos también. Todo es pecado, al fin y al cabo, la raíz del pecado es la muerte y la separación y la sequía con nuestro Dios. Amén. La relación con Dios se fomenta, se nutre a través del río, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Un árbol que no se nutre de los nutrientes de la tierra, del agua que encuentre su raíz, está destinado a la esterilidad, a la sequedad y obviamente al fracaso. Y esto pasa cuando nos separamos de Dios y seguimos, entre comillas, orando, pero no hemos confesado nuestros pecados, cuando eso es prioridad delante del Padre, delante del Dios Altísimo. Confesar nuestros pecados. Aquí el rey David estaba diciendo, seguí orando, todos los días seguí orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Así que una de las raíces de debilidad en lo espiritual es que no confiesas tu pecado. Tienes pecado sin confesar. Amén. Versículo 4. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Mira, es que las cosas sin Dios es difícil. Sin Dios es difícil. Yo he visto que Dios te hace pasar por procesos de trituración, de demolición, hasta que tú cedes y ese orgullo es quebrado en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 5. Entonces decidí confesarte todos mis pecados.
No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Bendito Dios. La palabra de Dios que dice, la palabra de Dios dice que Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Amén. No entiendo por qué esconderlos. No lo escondas, confiésale nomás. Confiésale lo que tú has hecho, pero debes reconocerlo. Y la palabra arrepentimiento es hacer lo contrario a lo que estabas haciendo y restaurar, restituir el daño que causaste. Amén. Eso es arrepentimiento, no solamente de palabras y porque derramé 2 lágrimas o que ay pobrecito, pero de pronto veo a mi hermano que le hice la aflicción y le sigo tirando bandera de muerte. No, no es así, no es así. ¿Ok? Les estoy enseñando bases bíblicas. Versículo 6. Por eso todos tus seguidores deben orar a ti, y así, aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Esta es una promesa del Dios Altísimo. No importa cuántas dificultades atravieses, Dios te va a librar de todo. Pero cuando Dios está contigo, y esa es la prueba de que Dios está contigo, que Él te libra de todas las dificultades que se te atraviesen. Y yo he sido testigo de aquello porque lo he vivido. He vivido que Dios me ha librado de mucho. Su gracia, su misericordia. Dios ha estado conmigo respaldándome. Y Dios Padre es gentil. Es un Padre que te reconforta, que te consolida. Y más que todo te respalda. Amén. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me rodeas y me proteges. Por todos lados te escucho, gritándome que tenga en cuenta que tú me has salvado. En algunas versiones, en el versículo 8 habla así. Dice el Señor, así dice. Dice el Señor, te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. No sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Fíjense por qué nombra el caballo y por qué nombra el mulo. O la mula o el burro. El caballo porque corre es muy precipitado. Se adelanta las cosas. El mulo porque de pronto en vez de avanzar, se sienta. Entorpece, ¿cómo se podría decir? Atrasa las cosas. Entonces Dios está diciendo, no sean como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento. Ambas, o estar muy precipitado, o precipitarse, o predisponerse, o anticiparse de pronto, de una manera sin guía y dirección del Padre, para Dios es algo sin entendimiento, que lo compara con el caballo. O lo contrario, ¿ya? Estancarse, retroceder, no seguir una dirección, sino todo forzado, hacer todas las cosas forzadas, Dios lo compara con el mulo. Tanto el caballo como el mulo son 2 extremos en respecto a velocidad y actitud, pero vive el mismo patrón que para Dios son ambos sin entendimiento. No sé si me estoy haciendo entender. De nada sirve que yo me precipite haciendo cosas, lo que fuera, si Dios no está en medio. De nada sirve tampoco estancarme, detenerme y no hacer nada cuando la dirección de Dios es avanzar. No sé si me hago entender, pero yo sé que Dios está hablando aquí. Amén. Dice, a los que hay que sujetar con rienda. En el caso del caballo, sigo leyendo el mismo versículo 9. A los que hay que sujetar con rienda. En el caso del caballo, por ejemplo, y freno. ¿Ya? Porque si no, no se acercan a ti. Con rienda, en el caso del mulo, tienes que estar alándolo. Con freno en el caso del caballo, tienes que estarlo haciendo frenar para que pueda acercarse a ti o al objetivo del amo. ¿Ok? Versículo 10. Los perversos reciben muchos sufrimientos. En cambio, quien confía en el Señor está protegido por el fiel amor de Dios. Versículo 11, y con eso se acaba. Por eso alégrense y sean felices. ¿En quién? En el Señor. No te alegres en tu cuenta bancaria. No te alegres porque te va bien. Entre comillas, todo puede variar. Así estés a cuentas con Dios. La palabra de Dios habla de que en muchos tendrán aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones. Pero que Jesús ha vencido al mundo. Que tranquilos, yo he vencido al mundo. Dice la palabra de Dios.
Así que tu felicidad no depende de una mujer o de un hombre, tampoco de un estado financiero ni de tu salud. Tu felicidad dice, y sean felices. ¿En quién? En el Señor. Que tu gozo venga de Dios. Tu raíz, tu fuente de gozo sea el Señor Dios Altísimo. Dice, alégrense todos ustedes, gente honesta. Y es que confesar los pecados, admitir nuestra condición, para la palabra de Dios es honestidad. Y Dios valora mucho la honestidad, hasta el punto que Él te libra de los males, de las dificultades, e inclina su rostro y su oído a escuchar tu oración. Siempre y cuando confieses y admitas tus errores. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Espero que este mensaje te haya llenado el corazón y te ministre. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.